Dios les bendiga en esta preciosa hora. Voy a dar lectura al pasaje de la palabra de Dios que encontramos en el libro de Génesis, capítulo número 26, y estaré dando lectura a 4 versículos. Génesis 26, versículo 20 al 23, dice de la siguiente manera: Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: El agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Siná. Se apartó de ahí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Llamó su nombre Rehobot, y dijo: Porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba, y el versículo 33 nos dice lo siguiente: Y lo llamó Seba, por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú nos iluminas y nos guías a toda verdad y a toda justicia. Amén. Voy a hablar sobre el tema que, como ya se anunció a través de las redes sociales, pozos proféticos. Pozos proféticos. Haciendo una pequeña aclaración, este tema no tiene nada que ver con lo que en este tiempo se ha vuelto muy común escuchar. Algunos ejemplos son: escuchamos hablar de escuelas proféticas, danza profética, calendario profético, intercesión profética, caminar profético, palabra profética pero no la palabra que está escrita, manto profético, unción profética. El tema que vamos a desarrollar esta mañana tiene también como base segunda de Pedro 1:19, que nos habla de la palabra profética más segura, que son las Sagradas Escrituras. Esa sí es la palabra profética más segura que Dios nos ha revelado, para que a través de su Espíritu Santo nosotros recibamos la iluminación y podamos entenderla. También quiero hacer mención de algunas definiciones que nos van a ayudar para entender el desarrollo de este sermón. La palabra hebrea para pozo es ver, B de burro, E-E-R, y significa pozo, fuente, cisterna. Pero el hebreo nos relaciona con otra palabra que es baar, B-A-A-R, y significa excavar. En sentido figurado significa explicar, aclarar, decir claramente o declarar. Es bueno que preste atención a esta definición porque vamos a utilizarla para desarrollar el sermón. También vemos que nos va a ayudar a entender que los pastores de Isaac, cuando abrieron los pozos, era en Gerar, y Gerar significa país montañoso. También tenemos que considerar que los pozos fueron abiertos con el propósito de poder beber del agua que en ellos había. Y en esta mañana tan preciosa que Dios nos permite estar disfrutando, voy a hablar de los significados de los 4 pozos que a través de sus siervos abrió Isaac. Y vamos a ver su aclaración, su explicación en la preciosa y breve historia de la mujer samaritana que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Por eso es el tema pozos proféticos, porque vamos a relacionar los pozos que abrió Isaac a través de sus criados, a través de sus siervos, y vamos a encontrar las verdades que están en el pasaje de San Juan 4 de la mujer samaritana, porque hay que recordar que precisamente junto al pozo de Jacob se lleva a cabo el desenlace de Jesús con el encuentro con esta mujer samaritana. En primer lugar, hay que considerar que el pozo que se abrió en Génesis fue llamado Esec. Esec. Y fíjese que en hebreo esta palabra significa rencilla, significa también altercado. Rencilla y altercado. Ahora, ¿qué representa este pozo llamado Esec?
Lo vemos en el pasaje de San Juan 4, que había una enemistad, había un altercado, había una rencilla entre los samaritanos y los judíos. Y precisamente ahí en el pozo de Jacob estaba un hombre que era judío llamado Jesucristo, llamado Jesús de Nazaret, y estaba una mujer de Samaria precisamente también en ese pozo. Y vemos nosotros que la palabra de Dios nos dice que este odio, esta enemistad, este altercado que había entre samaritanos y judíos, pues fue algo que prevaleció y hasta nuestros días yo creo que sigue habiendo todavía algunas secuelas, ¿verdad?, de aquellos tiempos. Vemos aquí nosotros que la palabra de Dios nos dice que Jesús se acerca, ya está ahí en ese pozo, y llega la samaritana, y la Biblia nos dice que era necesario pasar por Sicar, es decir, Dios tenía un propósito para esta mujer, Dios tenía un plan para esta mujer, y ese plan iba a tener un desenlace precisamente a partir de cuando la mujer samaritana llegara al pozo de Jacob a sacar el líquido precioso. Se nos dice que la enemistad, que el altercado, que las rencillas entre estos dos grupos, judíos y samaritanos, pues tenían algunas referencias de tipo religioso. Por ejemplo, los samaritanos solo admitían de la Biblia hebrea los primeros 5 libros conocidos como Pentateuco o la Torá, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También se nos dice que los samaritanos eran judíos mestizos, tanto en sangre como en religión. Ellos adoraban a Dios, tenían su culto a Dios, pero el culto de ellos lo celebraban en el monte Gerizim y no en el monte Moria, donde estaba el templo. Entonces era una diferencia religiosa en cuestión del lugar también. Y había otros detalles también que les hacía a estos dos grupos tener esas diferencias. Acuérdese que el pozo Esek significa rencilla, altercado. Es importante mencionar lo siguiente. Cuando Isaac mandó abrir el pozo, ahí en Gerar, llamado Esek, precisamente dice la palabra que hubo altercado y hubo rencilla para sacar el agua. Y aquí en San Juan capítulo 4 vemos nosotros que la mujer samaritana hace mención de esa diferencia entre judíos y samaritanos, cuando Jesús precisamente le dice, dame de beber. Cuando Jesús le pide de beber del agua del pozo de Jacob, entonces la mujer samaritana marca esa diferencia y le dice lo siguiente: judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se tratan entre sí. Tenemos que ver aquí la etimología de la palabra tratan o tratar en griego, que es el Nuevo Testamento, y es una palabra que significa usar juntamente, tener trato en común. Fíjese bien, tener trato en común, usar juntamente. Literalmente se puede expresar de la siguiente manera: no usan en común las mismas vasijas. No usan en común las mismas vasijas. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Ahí vemos al Cristo hombre, al Cristo que se cansa, al Cristo que experimenta la sed del vital líquido. Vemos al Cristo que tenía que descansar porque su cuerpo sufría el cansancio y el agotamiento. Y le pide a la mujer samaritana que le dé beber de esa agua que estaba sacando del pozo. Si nosotros analizamos estas frases de Jesús, dame de beber, entonces podemos ver cómo la etimología griega, pues sí, se acerca mucho a la realidad. Porque al momento que la mujer diera de beber agua a Jesucristo, le estaría compartiendo agua precisamente de la vasija que ella traía. Y acuérdense que les mencioné que literalmente no compartían las mismas vasijas.
Ahora vemos entonces aquí cómo el pozo que había abierto Isaac allá hace mucho tiempo atrás, que dice la palabra que los filisteos habían mandado llenar de tierra y cegar, y Isaac los vuelve a abrir, que primeramente los había abierto su padre Abraham. ¿Cómo tenía ese alcance, esa explicación, cómo tenía esa declaración de que precisamente en un pozo, en el Nuevo Testamento, muchos años después, alguien tendría un encuentro con una mujer samaritana y precisamente se iba a tocar el tema de la rencilla, el tema de la enemistad que había entre judíos y samaritanos. En segundo lugar, encontramos el segundo pozo. Dice la palabra que el segundo pozo le llamó Siná. La palabra en hebreo para este pozo, el nombre Siná, significa simplemente el nombre del pozo o un lugar en Palmira. Pero luego la misma raíz hebrea nos lleva a otra raíz hebrea que significa oposición por carta, significa acusación. Acusación. Y esta palabra que en hebreo es sidna, con acento en la A, que significa esto, precisamente oposición por carta, acusación, se relaciona con otra raíz hebrea que es Satán. Satán. Ya le está mencionando algo el nombre Satán, que significa atacar, acusar, adversario, calumniar y contrario. Espero que haya puesto atención en el significado de las raíces hebreas. Mencioné que la palabra siná significa oposición por carta, acusación. Ahora Jesús le dice a la mujer, dame de beber, porque entabla con ella un diálogo, una conversación, para presentarle el evangelio que él venía predicando. Y Jesús, en ese diálogo, le hace mención a la mujer que él tenía un agua mejor, un agua viva, mucho mejor que el agua que iba a sacar del pozo de Jacob. Pero ¿qué pasaba con esta mujer? Esta mujer tenía un obstáculo para recibir el agua de vida que Jesús le estaba ofreciendo. No era el obstáculo la profundidad del pozo de Jacob, que se dice que era aproximadamente 30 metros. No, eso no tenía ningún problema. Había una solución para eso. Pero esta mujer sí tenía un problema, tenía un obstáculo para poder beber del agua que Jesucristo le estaba ofreciendo. Le estaba ofreciendo. ¿Qué problema tenía esta mujer samaritana? Dice la palabra que esta mujer había tenido 5 maridos. 5 maridos. Y que el hombre que tenía cuando tiene el encuentro con Jesús no era su marido. Ahora, quiero ver esto a la luz del pasaje que se encuentra en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, primeros versículos, que dice lo siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare, permítame, en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Quiero mencionar lo siguiente. Esta mujer, Jesús le dijo, 5 maridos has tenido, uno a la vez. Quiere decir que esta mujer tenía 5 actas matrimoniales.
Y a su vez, conforme a la palabra de Dios, porque era samaritana, también tenía ella las cartas de divorcio que la palabra en la Torá decía que se le debía de dar a la mujer cuando no había, pues, algo que el marido había encontrado en ella y que por esa razón le había entregado la carta de divorcio, algo indecente. No voy a meterme ahorita a explicar eso. Pero vemos nosotros que tenía, acuérdense la definición que les di de la palabra en la Biblia, que era oposición por carta, acusación de la palabra hebrea siná. Entonces esta mujer, esas cartas de divorcio que tenía de sus exmaridos, pues prácticamente hacían una acusación en contra de ella. ¿Qué quería decir? Por no sabemos las razones por qué se había divorciado o por qué la habían divorciado 5 veces. Pero resulta que al 6.º hombre que ella conoció ya no se casó. Vemos algo sabio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no la acusó, no la condenó, no la juzgó, no le reprochó, no la desechó. Pero Jesús estaba tratando de que esta mujer entendiera, analizara y comprendiera que para poder beber el agua de vida que Él estaba ofreciendo, necesitaba poner orden en su vida. Poner orden en su vida. ¿Qué hace Jesús? Para hablarle de salvación, hace que primero esta mujer se percate, tenga conocimiento, se dé cuenta de su perdición. ¿Por qué digo esto? Porque no por algo Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y aquí quiero mencionar algo. En estos tiempos se podrá pensar que el unión libre es permitido por Dios, pero no es así. La Biblia dice que tiene que haber un contrato matrimonial, tiene que haber un acta de matrimonio para que puedas agradar a Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí en la palabra? Encontramos que había un obstáculo. Quizás la gente alrededor acusaba a esta mujer por esa vida frívola que llevaba en relación con los hombres y con los matrimonios que ella había tenido. Pero Jesús habla con ternura. Jesús le habla con amor. Jesús no iba a hacer a un lado a alguien que necesitaba de él. Dice la Escritura que le era necesario pasar por Samaria. Es interesante cuando vemos nosotros la definición de la palabra sicar. Sicar. Y significa intoxicante, significa licor, embriaguez, intensamente alcohólico. No quiero dogmatizar que todos los habitantes de Sicar estaban caracterizados por la etimología de este lugar, no. Pero algo nos tiene que decir la palabra. Quiero decirles algo. En nuestros tiempos hay muchas personas que están en un sicar espiritual. Están en la embriaguez, están en el licor y están alejados de Dios. Y cuando quieres venir a Jesucristo, alguien te va a acusar. Alguien va a presentar oposición para que tú conozcas. Alguien va a acusarte en tu conciencia y a decirte que no mereces lo que Jesús te está ofreciendo. Aleluya. Vemos nosotros que esta mujer, a pesar de su vida que ella llevaba, Jesús le estaba dando la oportunidad más importante de su vida de beber no el agua del pozo de Jacob, sino de beber el agua de vida, de beber la salvación que Jesús le estaba ofreciendo. No en vano había dicho el profeta: a todos los sedientos venid a las aguas, comprad sin dinero. Aleluya. Jesucristo sigue ofreciendo esta salvación ¿a quién? A todos los que se encuentran en un sicar espiritual, a los que están perdidos,
a los que están en oposición contra Dios, a los que están enemistados con Dios, a los que tienen una vida que es fácil de acusarlos delante de Dios. Pero quiero decirte que así como Jesús no rechazó a esa mujer, así Jesús no te rechazará a ti, ni me rechazará a mí, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús estaba tratando de poner orden en la vida de esta mujer. Esta mujer había ido por una necesidad física para llevar el agua a su hogar. Se nos dice que las jóvenes, las doncellas, eran las encargadas de ir a los pozos para llevar el agua a sus hogares, y que en muchas ocasiones el pozo era un lugar donde las doncellas podían conseguirse el esposo, porque allá acudían algunos hombres para buscar la pareja de su vida. Bueno, esta mujer había ido en busca del agua y había encontrado al Señor de su vida, a Jesucristo, al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. En nuestros tiempos hay alguien que te acusa, hay alguien que es un adversario, hay alguien que es un calumniador, que te va a acusar, que va a hacer que tu conciencia te reproche. Muchas veces escuchamos a personas cuando se les invita a la iglesia que dicen: no, yo no voy a ese lugar porque si yo entro se va a caer el templo. Quiero decirte que el templo no se va a caer, lo que sí se va a destruir es tu vida. Quiero decirte que no importa cómo esté tu vida, Jesucristo, el proveedor del agua de vida, el proveedor de la salvación, estará esperándote como esperó esta mujer ahí en el pozo de Jacob. La esperó porque él sabía, aleluya, que ese día una mujer iba a entregarle su vida, que una mujer necesitaba escuchar las buenas nuevas de salvación. Número 3. Vemos ahora el tercer pozo. Dice la palabra que el tercer pozo le puso por nombre Seba. Seba. Aquí hay algo interesante, que también por eso puse a este tema pozos proféticos. Hay algo llamativo, hay algo impactante e impresionante que te deleita. Seba viene una palabra que significa 7. 7. Y está relacionada con otra palabra hebrea que también está, cuyo significado es 7, como el número sagrado y perfecto. 7. Quizás hasta ahorita no puedas entender la secuencia que quiero expresarte en estos momentos. Estoy diciendo que el pozo que uno de los pozos que abrió Isaac era Seba. Seba, que significa 7. Ahora, vamos a analizar la escritura en San Juan 4. Jesús le dice a la mujer: 5 maridos has tenido. 5, contados con la mano. El número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5. Pero Jesús le menciona lo siguiente: y el que tienes no es tu marido. Es decir, van 6 hombres. Van 6 hombres. Lo glorioso de esto, lo maravilloso, lo impresionante de esto, es que ahora la mujer samaritana, que había conocido a 6 hombres, tenía enfrente de ella al 7º hombre, Jesucristo. Jesucristo, que está por el significado del pozo que abrió Isaac, llamado Seba, 7. La mujer tenía enfrente de ella al 7º hombre. Al 7º hombre. Ella lo dijo cuando fue a Samaria, donde ella vivía, la aldea, y le dice a los hombres: venid, ved a un hombre. Venid, ved a un hombre. Ahora, quiero mencionar algo. 6 hombres se habían fijado en su físico. 6 hombres habían visto en ella una mujer que era de su agrado, se habían casado con ella y el 6º estaba viviendo con ella. Pero el 7º hombre se estaba fijando en su corazón. El 7º hombre
le estaba ofreciendo el agua de vida, que era la salvación, lo que ninguno de los otros 6 hombres le habían ofrecido. El séptimo hombre no estaba fijando en su apariencia externa, no estaba fijando en su rostro, en su cuerpo. El séptimo hombre estaba fijando en su corazón, que necesitaba palabras de vida eterna. Se estaba fijando en su corazón, que quizás estaba semidestrozado, destrozado por dentro, y que solamente el séptimo hombre llamado Jesucristo podía sanar las heridas de ese corazón. Porque no podemos juzgar a la mujer por su vida que llevaba y por los divorcios que tenía, porque no sabemos las causas. Pero lo que sí podemos alabarle es que estaba enfrente del séptimo hombre y estaba a punto de conocerle en espíritu y en verdad. Gloria a su nombre. El séptimo hombre era el hombre santo y perfecto, que no le iba a fallar. Quizás se divorció de los 5 porque le habían fallado. No hubo entendimiento. Quizás habría adulterio, no sabemos. Ella se había divorciado. Pero quiero decirte que Jesucristo, el séptimo hombre, nunca te va a fallar. El séptimo hombre era un hombre que vivía en la tierra, pero que provenía del cielo. Gloria a su nombre. Estaba entre los hombres y era hombre, pero no era de entre el reino de los hombres. Era el Verbo que se había hecho carne y había venido a esta tierra para cumplir el propósito del Padre, ir a la cruz y resucitar y dejarnos el camino abierto al cielo, darnos la salvación. El séptimo hombre no le estaba juzgando y condenando por la vida que llevaba. El séptimo hombre era el único hombre que podía darle la felicidad que necesitaba en su vida. Qué precioso es Jesús. Qué precioso es Jesús. Y vemos aquí en la palabra de Dios que en esa breve historia vemos nosotros cómo Jesús aborda a esta mujer. Y no la aborda directamente. La aborda viendo la circunstancia que se presentaba y que era muy oportuna para poder entablar la conversación. Ahora dice la palabra que cuando los discípulos llegaron, se asombraron que hablaba con una mujer, pero no le mencionaron nada. Quiero mencionarte y decirte que ese séptimo hombre en esa ocasión se le presentó a una mujer, pero ese séptimo hombre, que es Jesucristo, no solamente le ofrece agua a las mujeres, el agua de vida, la salvación, nos la ofrece a nosotros los varones, se la ofrece a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, a todos los que tienen hambre y sed de justicia. El séptimo hombre le sigue ofreciendo vida para que puedan beber de esa agua y nunca tener sed jamás. Ahora entiende por qué el tema pozos proféticos. El pozo no podía profetizar, pero el pozo estaba anunciando una historia que se llevaría a cabo precisamente en otro pozo. Y así como el nombre de Isaac, que significa risa, abriendo esos pozos, Jesucristo, cuando viene a tu vida, te da gozo. Experimentas el gozo de la salvación. Aleluya. El séptimo hombre estaba frente a esa mujer, así como dice la etimología del griego, del hebreo, número sagrado y perfecto. Así era él, el hombre santo y el hombre perfecto, que nunca te va a fallar. Quiero abordar el significado del 4 pozos. Aquí solamente intercambié los pozos, ¿verdad? Puse primero el pozo que acabo de mencionar llamado Seba, y luego puse el último Rehobot. Vemos que el 4 pozo, dice la palabra que le puso Isaac, Rehobot. Rehobot. Ahora, Rehobot viene una palabra hebrea que es Rehobot, que significa calles. Viene otra palabra hebrea que es Rehob, que significa amplitud, anchura, avenida, calle, plaza. Algunos comentaristas judíos lo definen
este nombre del pozo como amplitud y holgura. Holgura. Y si usted ha leído el pasaje de la escritura donde está la mujer samaritana y Jesucristo, usted va a notar algo que también llama la atención. Si usted tiene Biblia que trae las palabras de Jesús en rojo, usted se va a dar cuenta de que ese diálogo entre Jesús y la samaritana, esa comunicación precisamente consiste en 7 párrafos o 7 diálogos. Lo puede apreciar de una manera más clara, como le digo, en la Biblia que trae las palabras de Jesús en rojo. Entonces, ¿qué hace Jesucristo? Empieza a evangelizar a la mujer, empieza a hablarle, a hacer una secuencia, hay una conversación donde él busca un propósito de llevar a esta mujer al clima de esa comunicación, de ese diálogo, y hacerle ver que él podía darle lo que ningún otro hombre podía ofrecerle. En este diálogo encontramos, bueno, mejor dicho, en esta conversación encontramos 7 diálogos. En el primer diálogo vemos una necesidad física, como lo mencioné antes. Jesús le dice, dame de beber, cuando realmente la escritura no dice que bebió el agua. No bebió el agua. Pero él empieza con esa frase, dame de beber, sabiendo que la mujer traía su cántaro para llenarlo con agua y llevarla a su hogar. Número 2, vemos nosotros aquí en esta conversación un conocimiento indispensable. Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Qué está haciendo Jesús? Quiere que la mujer poco a poco vaya descubriendo, se vaya enterando, vaya recibiendo información que el que está hablando con ella era el que había venido a este mundo para darle vida eterna. Pero la mujer tenía que tener conocimiento de que él era Jesucristo, el Mesías, para poder creer en él como Jesucristo. Número 3, vemos el tercer diálogo, y en este diálogo vemos un contraste sorprendente. ¿Qué le dice Jesús a la mujer? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Qué está haciendo Jesucristo? ¿Le está comparando el agua física, el agua literal, con el agua espiritual de la salvación? Acuérdense que también el Espíritu Santo, Jesús dijo que a los que reciban el Espíritu Santo correrán en su interior ríos de agua viva. Entonces Jesús está poniendo en contraste a la mujer para que valore qué es más importante para su vida. Si el agua física que está extrayendo, que está sacando del pozo de Jacob, que saciará su sed, que será temporal, o el agua que él estaba ofreciendo, de la cual si ella bebía no tendría sed jamás. Y los que hemos bebido de esa agua, los que hemos bebido de la salvación, podemos expresar que no hay sed ya, que tu corazón recibe la salvación, que naces de nuevo, aleluya, y que puedes expresarlo de una manera abierta y con la convicción de que Jesucristo ha hecho algo en tu vida. Un contraste sorprendente. Bien lo dijo el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque tu alma, ahí donde está el intelecto, la emoción, la voluntad, debe tener sed de Dios. Y Jesucristo es ese pozo, es esa cisterna, es ese manantial, es esa fuente de agua viva que puedes beberla. Y no tienes que pagar ningún precio. Es más, no tienes ni que llevar un cántaro ni una cuerda como aquella mujer para poderla sacar. No. Solamente tienes que disponer en tu corazón, abrir tu corazón al Evangelio
y decirle a Jesucristo que perdone tus pecados y que escriba tu nombre en el libro de la vida. Número 4, vemos el diálogo número 4, vemos aquí en este diálogo, en esta conversación que Jesús hace con la samaritana, una orden apremiante. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Ve, llama a tu marido y ven acá. Y vemos la sinceridad de la mujer. Vemos nosotros el corazón de la mujer sincero que le dice, no tengo marido. Aleluya. No tengo marido. Algo estaba provocando ya Jesús en esta conversación, en sus diálogos con esta mujer, que la mujer empezó a darse cuenta de que había en su vida situaciones, cosas que ella tenía que cambiar. Esa orden apremiante se la da a Jesucristo. Número 5. Vemos nosotros una manifestación divina. ¿Qué vemos aquí en Jesús? Vemos la manifestación de un don. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. No es tu marido. Aleluya. Jesucristo, Él tenía los 9 dones del Espíritu Santo. Si usted lo observa en la palabra, usted se va a dar cuenta de eso. También en Cristo Jesús se manifestaron los 5 dones ministeriales: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora vemos aquí que Jesucristo está llevándola a ese punto. A través de la manifestación del don, la mujer le dice, me parece que eres profeta. ¿Por qué? Como dice la Escritura, su corazón se sintió descubierto. Jesucristo le estaba sacando algo que son los vecinos y en el pueblo sabían, pero que no conocía a Jesús, ni Jesucristo lo había visto otras ocasiones, y ahí Jesús le estaba revelando, le estaba descubriendo su corazón, y le dice, Señor, me parece que eres profeta. Ya la samaritana le está dando un calificativo, le está dando un ministerio, dice, parece que eres profeta. Los profetas eran llamados videntes, roé. Vemos aquí que se interesó en él, la mujer, cuando Jesús le menciona la situación de su vida por revelación divina. Vemos el 6º diálogo. Vemos aquí que ahora nos habla este diálogo de una verdadera adoración. De una verdadera adoración. ¿Por qué una verdadera adoración? Porque acuérdese que le dije que los samaritanos adoraban en Gerizim, monte Gerizim. Y la mujer le dice a Jesús eso, que sus padres adoraban ahí. Y Jesús le dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Aleluya. Y precisamente ahorita que estamos viviendo todavía días de esta pandemia, usted no ha podido ir a adorar a los templos, reunirse con la congregación y adorar en el templo por las restricciones que hay, las medidas preventivas que hay. Quizás algunos ya lo empezaron a hacer hoy. Pero usted como quiera puede adorar a Jesús. Aleluya. Aleluya. Y no tiene que ir a Jerusalén, no tiene que ir al monte Gerizim, no tiene que ir quizás al templo donde usted se congrega, pero usted lo puede adorar en su casa. Porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esta mujer, como descendiente de los samaritanos, pues ella adoraba en su manera de pensar, de creer que estaba bien. Y ahorita en la actualidad hay muchos adoradores así. Adoran a Dios, adoran a Jesús, pero a su manera, a como fueron enseñados, instruidos. Pero quiero decirte que la palabra de Dios nos dice cómo debemos adorarle. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No por el lugar donde estés adorándole,
sino por la condición del corazón con el que le estás adorando. Y número 7, encontramos en esta conversación el séptimo diálogo, que nos habla de una revelación gloriosa. Una revelación gloriosa. Vemos que existe una dirección gradual hasta este momento. ¿Por qué? Porque la samaritana le dice a Jesús: sé que ha de venir el Mesías, el ungido, el Cristo, el ungido. Sé que ha de venir. Ya le había dicho que le parecía que era profeta, porque le había descubierto su corazón. Ahora le dice: sé que ha de venir el Mesías. Y Jesús llega a la séptima fase de su diálogo, la séptima parte de su diálogo, la revelación gloriosa. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Llevó a esta mujer poco a poco de una forma gradual hasta que llegó el momento de la revelación. Ya cuando la hizo concientizar de que había cosas en su vida que no estaban bien, que debía poner orden en su vida, entonces Jesús le dice: yo soy el Mesías, mujer. Aleluya. Y dice la palabra que la mujer dejó su cántaro. Dejó su cántaro. Así como Pedro y Andrés dejaron las redes y la barca, así como Mateo dejó el banco de los tributos, ¿verdad?, que se pagaban, así como otros dejaron, el ciego Bartimeo dejó su capa, arrojó su capa, así como otros han dejado su trabajo, su escuela, por seguir el evangelio y por el llamamiento que Jesús hace en sus vidas, esta mujer dejó ahí lo único que llevaba: su cántaro. Su cántaro. Antes de concluir este sermón, fíjese que me sorprendió algo que me puse a consultar. No esperaba encontrar algo así llamativo en la definición de la etimología de la palabra samaritano. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando consulto este significado de la palabra samaritana, en griego pues solamente me dice un habitante de Samaria, samaritano. Pero luego te das cuenta que hay un seguimiento de la raíz hebrea para Samaria, o para samaritano, o para samaritana. Y fíjese lo que significa. Significa torre de vigía, significa atalaya. Torre de vigía, atalaya. ¿Qué hizo esta mujer? Cuando Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, deja su cántaro, se va a su aldea y les empieza a decir: he conocido a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y muchos samaritanos empezaron a creer en Jesús por el dicho de ella. Pero cuando los samaritanos vienen y se acercan a Jesús y lo escuchan hablar, le dicen: ya no creemos solamente por tu dicho, sino porque nosotros lo hemos escuchado. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ahí el versículo de San Juan 4. En el versículo, permítanme. En el versículo 28 nos dice: entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El versículo 39 ahí de San Juan 4 nos dice, de Juan 4: muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Por eso les digo que me sorprendió cuando la palabra samaritano en hebreo nos habla de torre de vigía o atalaya.
Dice, creyeron la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se case con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que realmente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluya. Ahora entendió el mensaje de los tiempos antiguos cuando Isaac abrió aquellos 4 pozos, a los que puso por nombre Esec, al que puso por nombre Siná, al que puso por nombre Seba y al que puso por nombre Rehobot, estaban anunciando un encuentro en un pozo donde Jesucristo traería palabras de vida eterna a una comunidad que era despreciada por los judíos. Quiero terminar este sermón con esto. Jesucristo te sigue esperando en el pozo de Jacob. Quiere tener un encuentro contigo. Quiere hablar a tu corazón, quiere hablar a tu vida. Quiere que tú te atrevas a probar el agua de vida. Quiere que tú te atrevas a probar la salvación que Él te ofrece. Él no te va a rechazar. Él no te va a despreciar. Como esa mujer necesitada, cansada, desesperada quizás, la recibió con brazos de amor. Así Jesucristo te va a ofrecer esa agua viva, no estancada, agua viva que va a fluir dentro de ti. Y como aquellos samaritanos, quizás tú podrás decir, ya no creo en Jesús solamente por tu prédica, creo en Jesús porque le he conocido. Aleluya. Hay una oportunidad de Dios para tu vida. Hay una oportunidad de Dios para ti. Hay una oportunidad que no debes dejar de pasar. La Escritura nos dice que Él era necesario pasar por Samaria. Jesucristo ya vino a este mundo. Un mundo donde hay pecado, donde hay maldad, donde hay rebeldía, donde hay oposición. Donde a muchos sus pecados hay un acuso de conciencia para que vengan a Jesús. Pero Jesucristo no te va a condenar, no te va a juzgar. Jesucristo te va a ofrecer la vida eterna que le ofreció a esa mujer. Aleluya. Podemos pensar en una mujer que vino con una condición a Jesús y se fue con otra condición. Vino con una vida desordenada y se fue reflexionando, es cierto. Él me dijo que era el Mesías y me ha dicho la verdad. Es el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios para tu vida. Es el tiempo de Dios para mi vida. Y para los que hemos bebido de esa agua de vida, los que hemos experimentado el gozo de la salvación, solo quiero decirles que dejemos que su palabra, que es comparada con el agua, que el Espíritu Santo, que es comparado con el agua, y que la salvación, que es comparada con el agua, siempre esté fluyendo dentro de ti, y que le puedas alabar y le puedas adorar y decir como esta mujer, verdaderamente tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, como dijo Pedro, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a hacer una oración por los que han pedido las peticiones y por aquellos que se encuentran, ¿verdad?, pues pasando por algún momento difícil de enfermedad,
un problema familiar, no lo sé. Vamos a una oración y confiar que Dios puede hacer el milagro y Dios puede hacer su obra. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos la gloria y la alabanza porque ha sido predicada tu palabra. Te damos gracias por esa agua de vida que tú nos has dado. De esa agua de vida, Señor, que hemos bebido, el agua de salvación. Te pido que extiendas tu mano de poder para salvar, Señor. Te pido que extiendas tu mano, Señor, para sanar ese cuerpo, Señor, que tiene esa alergia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que pueda ser limpio por el poder tuyo. Extiende tu mano, Señor, de poder. Extiende tu mano de gloria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pido por Alejandro también, Padre, que pueda ser libre, Señor, de todo también esas experiencias que ha tenido, Señor. Que tú lo cubras con tu sangre preciosa y tú lo guardes. Te pido, Señor, por aquellos que están enfermos. Extiende tu mano de poder. Sánales. Toca sus órganos, toca sus cuerpos. En el nombre de Jesús. Por aquellos que no te han conocido como un Salvador. Te pido, Señor, que les permitas que sus corazones puedan ser abiertos a tu evangelio, a tu palabra, y puedan recibirte como el Salvador de su vida, y que tu nombre pueda ser glorificado, Señor. Te damos gracias por este día, por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios me los bendiga y ya pronto estaremos congregándonos en el lugar donde nos reunimos. Pero recuerde que los videos van a estar siendo subidos a YouTube. Ustedes los pueden encontrar en la cuenta de Pastor José Luis Castillo. Y van a seguir subiéndose videos más adelante, enseñanzas ilimitados para que usted pueda escucharlos, usted pueda suscribirse al canal. Y que Dios nos los bendiga. Y recuerde, Dios no duerme, Dios no se cansa, no se fatiga. Y Dios le ama. Dios le bendiga. Y gracias por haber escuchado este mensaje.